¿Cuándo es el momento adecuado para invertir en publicidad? ¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de lanzarte con esta inversión y cómo sacarle el mayor rendimiento a este dinero que inviertes? En definitiva, ¿cómo construir y tonificar tu estrategia de marketing para alcanzar resultados óptimos? Todo esto y más le voy a preguntar hoy a Fran Escipión, mentor de negocios y CEO de la Transformateca y dueño también de una agencia de marketing, que quizá pocos lo saben, pero sí, también tiene una agencia. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Rocío, qué tal estás? Pues muy bien, también, con Ok, buena energía de podcast. vamos a hablar de Publi, ¿sí? Vamos a hablar de Publi. Ok, Es un tema que da para largo, así que vamos a sumergirnos en la Publi. pues venga. Venga, vamos a ello. Pues voy al grano. Fran, una de las preguntas que, bueno, que se hacen bastante los emprendedores es ¿cuándo hay que empezar a hacer Publi y por qué? Ok. Bueno, bueno, veo que entras directo al tema con Ahí esto. voy yo. Ujú, ¿Cuándo? Bueno, aquí yo tengo una doble respuesta, porque obviamente cuando estás arrancando, literalmente que estás dando los primeros pasos en la creación de tu negocio digital, pues quizás no es el mejor momento para hacer publicidad, pero bueno, estoy seguro que en este episodio me vas a dar algo de tiempo para clarificar un poco este tema, ujú, em, porque también creo que en las fases de adecuación de la oferta al mercado, hacer algo de publicidad nos permite acelerar el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ujú. iremos hablando de esto quizás más adelante. Te ruego que vuelvas a la carga con esto. Pero a priori mi respuesta sería, espera un poco de tener tus primeros clientes, de entender bien cómo llegas a ellos, cuáles son los mensajes que te permiten captar atención en tu nicho de mercado y también cuál es el mensaje de venta, cuál es el proceso de venta. Necesitas tener claro estas cosas porque, claro, cuando inviertes dinero en publicidad, siempre la publicidad te va a dar alcance. De alguna forma podemos decir que está ayudando a que tus ideas y tu marca se propaguen en el mundo digital, pero si no tienes un mecanismo para transformar este plus de visibilidad en clientes, llega un momento en el que obviamente estás incrementando los gastos, aunque la publicidad no es un gasto, es una inversión, pero es una Ujú, inversión siempre y cuando tienes un sistema que te permite justamente pues transformar parte de estas personas que te han descubierto gracias a la publicidad en clientes. De alguna forma, la publicidad te obliga a tener claro tus números porque es un juego de si meto uno, ¿cuánto saco? claro. Ujú, Y claro, aquí puede pasar de todo en este juego. Hay gente que espera, si meto uno, quiero sacar 10. Pues claro, rendimientos del 10 es muy poco común. ujú, Pero luego tenemos a muchos emprendedores que meten uno y a veces ni siquiera sacan uno de vuelta y ahí también tenemos un problema. claro. Entonces, quizás también hablaremos de esto, de las expectativas correctas en el momento de lanzar publicidad. Entonces, mi respuesta para ir al grano de lo que me has preguntado es, Ujú. prefiero que tú, a nivel de maduración de tu negocio, hayas llegado a este momento en el que sabes cuáles son los mensajes que captan la atención, conoces o dominas por lo menos lo que es la presentación de tu servicio, el pitch de venta, con cierta tasa de resultados. No hace falta tener una buena tasa de resultados, pero ser capaz de transformar atención en clientes. Eso sería la base. Ujú, Y a partir de ahí, pues también tener claro el sistema que quieres operar, porque puedes hacer publicidad para ah, muchos, muchas, muchos objetivos distintos, desde dar a conocer a tu marca, viralizar tus contenidos, captar leads, invitar gente a eventos online como reto, webinars, o enviar gente en un funnel más perpetuo tipo llamada de venta. Entonces, obviamente necesitas haber aclarado el sistema principal que operas para poder enfocar mejor lo que son los anuncios que vas a hacer para poder captar tus clientes. Entonces, eso sería el cuándo. Am, y luego me has dicho, me has preguntado por qué hacerlo. claro. Pues el por qué.
hacer publicidad, bueno, por consistencia de los resultados, primero. Yo Ujú, creo que aquí, de forma natural, los emprendedores siempre tiran de su tiempo, de su energía, de su esfuerzo, y eso está bien. De hecho, es lo que les ha permitido llegar a los resultados que tienen en estos momentos. Pero hay un déficit de trabajar con el arma más eficaz de la guerra comercial, que es el dinero. Y claro. claro, cuando ya estás muy, muy ocupado, el hecho de poder con dinero atraer a la gente a priori cualificada, meterles en un proceso donde entienden mejor cómo tú puedes ayudarles, cómo tú puedes aportar valor en su negocio y esperar que un pequeño grupo de ellos levante la mano para hablar contigo, pues obviamente esto es interesante. Entonces, consistencia en los resultados, siempre y cuando pasas por la etapa de craqueo de tu publicidad, porque al Ujú, igual que cuando lanzas un funnel, siempre digo que los funnels cuando los lanzas están rotos, la ujú, publi le va a pasar lo mismo. Como cualquier cosa que hacemos por primera vez, lanzamos las cosas con mucha ilusión y a veces expectativas no muy realistas, pero necesitamos craquear lo que es la comunicación, optimizar un poco estos anuncios antes de empezar a tener resultados consistentes. Entonces, consistencia y, insisto, también aceleración de conocimiento en fases iniciales y luego en fases posteriores cuando escalas tu negocio, pues la publicidad te permite aprender mucho más. Yo me imagino que en algún momento hablaremos de presupuesto claro. y iremos viendo cómo calcular este presupuesto. Ujú. Vale, pues eso sería mi respuesta a tu pregunta inicial. Vale, Fran, entonces digamos que partimos de la base que tenemos el mensaje claro, nuestra propuesta de valor, nuestro pitch de venta, una oferta más o menos válida en el mercado. Ujú. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿invertir desde el principio es interesante como para crear una campaña de seguidores y también como parte de validar la oferta con publicidad? ¿Es parte bueno, de hacerlo al principio también? Ok, vamos a ir entonces en el caso de que justamente estamos lanzando nuestro negocio digital Ujú, y vamos a ir viendo en qué medida la publicidad nos puede ayudar a entender mejor cómo tenemos que vender nuestro servicio en el mercado, porque cuando lanzas tu negocio digital pasa una cosa completamente natural, no tienes audiencia. claro. Entonces, obviamente, cuando empiezas a comunicar en redes, y quizás debías centrar tu esfuerzo en una red cuando estás en este proceso, tratando de poner todo el foco y toda la carne en el asador en una sola red, y estás haciendo, digamos, comunicación orgánica 2, 3 veces a la semana, Ujú, lo que estás haciendo, aunque tus contenidos sean increíbles, pues no los ve ni el tato. claro. Quizás tu madre, si tú le dices: "Oye, mamá, he publicado cositas y me gustaría Comenta. que vayas a verlos y a lo mejor me dejas un like", Claro. pero lo más probable es que nadie los vea. Entonces, ahí hay cosas muy básicas que, puedes hacer cuando estás en estas fases iniciales de las primeras semanas del lanzamiento del negocio. Y una de ellas es empujar contenidos que crees que son los correctos con dinero. Y no hace Ujú, falta meter mucho dinero, pero si metes 50 € en 3 o 4 días, obviamente estas piezas de contenidos van a ir a un público que en estos momentos eres incapaz de atraer. claro. Ujú, Y como no tienes nadie, tampoco nadie va a prescribir lo que estás haciendo a sus contactos. Entonces, de alguna forma, esto eh, es para encender el fuego. Necesitas algo de ayuda. Entonces, siempre está bien tener algo de presupuesto para hacer esto al principio. De la ujú, misma forma, cuando estamos hablando de lo que es el alcance que puedes tener, de nuevo, cuando arrancas, y es completamente normal, no es un problema, solo es el proceso. Pero claro. apenas tienes 20, 30 o menos de 100 seguidores. Ujú, Entonces, ¿tiene sentido en este momento hacer una campaña de seguidores? Por supuesto que tiene sentido. Si de repente gastándote algo de dinero y haciéndolo de forma inteligente, y esto es algo que enseñamos nosotros en el club, si pasas de tener 50 seguidores a tener 1000 seguidores en un proceso de 7 días, sin haberte gastado un riñón y 2 piernas,
obviamente es interesante porque vas a seguir publicando lo mismo, pero de repente, aunque no todas las personas que vas a captar con esta campaña de seguidores realmente van a estar activas con tu cuenta, algunas sí. Claro. Entonces, Ujú. estamos acelerando, digamos, no sé si es la consecución de resultado, pero por lo menos estamos acelerando el aprendizaje que vamos a tener. Porque cuando publicamos, lo peor que puede pasar es que nadie vea estos contenidos. No Claro. sabemos si funcionan o no. Ujú. Entonces, producir contenidos puede ser muy, muy frustrante. Es cada vez más difícil craquear el código de una red social. O Sí. sea, Instagram hoy no es Instagram de hace 5 años atrás. Ujú. Ahora tienes que luchar mucho más para hacerte un hueco en la red. Y obviamente hay otras redes menos maduras como TikTok, donde es más fácil, pero aún así va a pasar en TikTok lo mismo que ha pasado en Instagram antes. Dentro de Claro, 5 va a años, ir evolucionando, eso es. Ujú. claro, entrar en TikTok será tan complejo como Instagram hoy. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, segunda idea es la campaña de seguidores. Y si queremos ir un paso más allá, y esto es muy común en el mundo startup, es decir, en un tipo de emprendedor que es menos el emprendedor casero que se lanza en emprender sin ningún medio porque tiene una visión y un sueño y poco más, en el mundo startup es súper común pues desarrollar una página que es una landing con los mensajes que son justamente en este proceso de adecuación de una oferta al mercado, Ujú. de ir metiendo publicidad para captar leads e intentar luego justamente mantener conversaciones uno a uno, que es el proceso que enseñamos en el Club Strategic Mentor de adecuación de tu oferta al mercado. De nuevo, cuando lanzas una oferta al mercado, la oferta no va a funcionar. Lo que sí te permite craquear el código de una oferta que funcione es hablar con la gente, hacer el pitch de tu servicio y escuchar lo que es la reacción de la gente en este momento. Claro. Ah, bueno, no me interesa o no, yo estoy esperando aquello y veo que no lo das. Son todas estas conversaciones que te permiten ajustar tu oferta, ajustar tus precios, ajustar el ámbito de tu solución. Y todo este proceso que se llama el proceso de adecuación de la oferta al mercado, también lo podemos acelerar si hacemos, Muy bien. esta vez es un tipo de campañas algo más complicadas, porque son campañas ya con objetivos, donde enviamos publicidad hacia, por ejemplo, un lead magnet. Basta Ujú. con regalar un lead magnet. Ya hay una conversión porque captas un dato, que es el email, Claro. y luego te apañarás entrando en contacto con estas personas que al final no vas a meter mucho dinero, no van a ser muchas personas. Pero claro, si tienes 150 personas que has captado en 7 días, pues a priori son 150 oportunidades de tener una mini llamada con estas personas que por el otro camino, que es el camino de picar piedras en orgánico y esperar, a lo mejor tardas 3 meses, por no Claro. decir Ujú. 6. Entonces, es fundamental cambiar el chip y si bien es cierto que el emprendedor es salir con el machete en la selva y buscarse la vida ahí haciendo cosas tú, es correcto a nivel de actitud, no tengo nada que corregir. Creo que hay que ser inteligente y hay que meterse en la selva con un pequeño presupuesto. Y cuanto más grande Ujú. el presupuesto, mejor. Y obviamente, enfocar parte de este dinero a la aceleración del conocimiento. Eso Ujú. quería decir. Y esto sería lo único que haría a nivel de publicidad cuando estoy en una fase inicial de un negocio. Ujú. Pero obviamente es clave hacer esto porque es que además, si lo miramos bien, si aceleras el alcance de tus posts, si aceleras el incremento de tus seguidores, de tu audiencia, si aceleras la captación de leads, de emails para poder tú entrar en contacto con ellos, pues estás reforzando tu motivación. Claro, totalmente. ¿De Ujú. acuerdo? Son O estos pequeños resultados que te están diciendo, ok, estoy avanzando, estoy progresando. Ahora, antes no estaba hablando con nadie y ahora todas las semanas tengo 3 o 4 personas con quien charlar. Hay un ujú. progreso. Este progreso retroalimenta lo que es tu motivación y te da ganas de hacer más cosas. Si Claro. no lo haces por el camino arduo de publicar y esperar, créeme que hay que ser muy fuerte a nivel mental y muy resiliente para poder procesar la frustración de No está ¿dónde pasando están? nada, no consigo nada. ¿Dónde Claro, están? claro. ¿Por qué la gente no interactúa con mis contenidos? ¿Qué es lo que está pasando? Y además,
terminas enfadándote con la gente porque realmente pones en tus contenidos lo mejor de tu experiencia, de tu cerebro, de tus ganas de compartir y todo esto se queda en poca cosa. Entonces, creo que todos tenemos que ser conscientes que crear un negocio en 2024 ya no es lo mismo que hacerlo en 2010, cuando yo Ujú. arranqué. Y que Claro. obviamente los negocios siempre se basan en algo de inversión y que los que entran con algo de capital van a ir más rápido, Ujú. ¿vale? Y obviamente lo interesante aquí es utilizar este presupuesto de forma inteligente para no malgastar unos recursos que siempre cuando eres startup, y nos pasa a nosotros, autónomos, empresarios, y a la gente del mundo startup, nos pasa a todos los mismos. Nos faltan Falta. recursos, Claro. falta dinero, falta personal. Entonces, en un ámbito en el que no podemos jugar con todo lo que no quisiéramos poder disponer, hay que, más que nunca, invertir de la forma más inteligente posible para poder sacar el máximo rendimiento. Entonces, eso Ujú. sería, digamos, Ujú. para cubrir un poco lo que haría en el caso de estar lanzando mi actividad en Internet. Y créeme que hay mucha gente que sigue en estos momentos lanzando sus negocios del conocimiento en redes. Y obviamente, pues una forma de ir más rápido a los primeros resultados es de pedir el empujón de la visibilidad de pago. Yes, es una buena praxis para mí. Es una buena opción. Fran, y una vez que tienes superada, digamos, esa fase de lanzamiento y que, bueno, que has invertido quizá en campaña de seguidores, en validar un poco tu oferta, ¿cuándo hay que pasar a la siguiente etapa y aumentar ese presupuesto en Publi? Vale. Primero, hay una cosa básica que tienes que entender, es las primeras campañas son campañas donde vamos a aprender. Ujú. Necesitamos saber una serie de cosas para que realmente las cosas funcionan mejor en publicidad. Y una de ellas es saber cuál es el presupuesto que necesito para poder conseguir buenos resultados. Te voy a hacer un planteamiento que vas a entender. Imagínate que estamos haciendo la típica campaña que lleva a la gente a una landing. Ujú. Cuando la gente se da de alta, ven un vídeo de valor y se les propone que ellos agenden una cita. Vale. Bueno, en un funnel como este, el coste por cita es una métrica clave. Y Ujú. obviamente tú puedes tirar de benchmark, pero la realidad es que, por ejemplo, en el sector del coaching tienes gente que van a tener costes por citas muy baratos, 15 pavos, 20 pavos, y otros que pueden tenerlo literalmente a 200 pavos la cita. Esto estamos haciendo una medición intermedia. Teníamos, primera conversión es la captación del email. Esto Ujú. es el primer corte. Segundo corte, más bajo en tu funnel, tenemos el coste por cita. Es alguien que levanta la mano y que te dice, yo quiero hablar contigo. Y luego Claro. teníamos Ujú. un tercer corte, que es el corte que realmente nos interesa. Es el coste de adquisición de clientes. Claro. ¿Cuánto me cuesta captar un cliente? Obviamente, al principio no tienes esta información. Ujú. ¿Ok? Y Claro. aunque trabajes con agencias que pueden tener más o menos ideas de por dónde van los tiros, la realidad es que cada negocio es un mundo y tienes que aterrizar tus propias métricas. Entonces, volvamos al tema de lo que te estaba planteando. Para Ujú. que una campaña en Meta, por ejemplo, funcione bien, más o menos en el objetivo de conversión que te interesa, y puede ser leads, formularios, cita o ventas, y aquí hay tres objetivos distintos, Claro. debías tratar de conseguir unas 50 conversiones en un proceso de 7 días. Ujú. Cuando consigues esto, básicamente el algoritmo ha aprendido suficiente en un tiempo corto y esto le permite optimizar tus campañas. Ujú. Cuando no vas a tener estas 50 conversiones en una semana, de alguna forma el algoritmo te dice, oh, estoy algo incómodo ahora para hacer mi trabajo porque no he tenido suficiente feedback. Claro. ¿Ok? Entonces, Sí. la clave es esta. Queremos en un proceso de una semana al menos 50 conversiones. Ujú. Entonces, aquí hay dos cosas. Si metes muy poco dinero, por ejemplo, voy a invertir 50 euros a la semana, pues mejor para ti
que el coste por lead sea de 1 euro, porque si no, no vas a ligar a estos 50. Entonces, ya vemos que cuando quieres hacer publicidad seriamente, tendrás que tener algo de presupuesto, ¿ok? Ujú. Pero luego, en este caso, si lo que nos interesa no es una optimización en captación de leads, emails, sino una optimización en captación de cita, teníamos que conocer el coste por cita. Claro. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues con primeras campañas donde aprendemos y vemos un poco por dónde van los tiros, Ujú. ¿ok? Sí. Entonces, pues una vez que sabes, por ejemplo, mi coste por cita es de 50 euros, ¿ok? Necesito al menos 50 conversiones en una semana. Pues 50 por 50, ¿esto cuántos son? 2.500, Aquí el ¿verdad? ingeniero eres tú. 2.500, ¿no? Ujú. Claro. Ok. Pues esto es lo que teníamos que meter. Entonces, claro, aquí nos topamos con los límites de la gente que empieza en Publi. Ostras, tío, 2.500 a la semana. Guau, Wow. guau, sí. Bueno, wow. Siempre y cuando no sacas de estos 2.500 que metes 10.000 de ventas. Claro, claro, pues es que todo es relativo. Ujú. Entonces, claro, por eso te estaba diciendo que antes de meterte en publicidad, tenías que dominar un poco lo que es el proceso de venta, porque como ves, aquí puedes siempre hacer algo de publicidad, pero el retorno y mantener este esfuerzo en publicidad solo se va a justificar si eres capaz de sacar rendimiento en ventas. Ujú. Entonces, ¿cuánto metes? Pues da un poco igual cuánto metes, ¿de acuerdo? Am, 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 Da un poco igual porque todo va a depender de lo que vendes. Y en Claro. muchos casos tenemos funnels que funcionan, generan citas, se hacen llamadas, pero el proceso de venta en llamada o la oferta en sí es un poco débil y lo que Ujú. pasa es que no se cierran las ventas cuando se tienen que cerrar. Entonces entramos en lo que es el ciclo del emprendedor que juega con Publi, pero se pierde en un laberinto. O sea, ahora 3.000 euros. Le mete en una campaña de publicidad diciendo, bueno, esta vez va a funcionar. Se Ujú. gasta estos 3.000 en 1 o 2 meses o 15 días o lo que sean. Se generan actividad de venta. Las ventas no están a la altura. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que parar. Claro. Ujú. Bajo anímico también tenemos que recuperarnos y Claro. hacemos Publi y luego Publi, brr, Publi, brr. Claro, y luego el Y lamento de la publi no funciona, ¿no? Y no es que no funcione, es que, no estamos bueno, cerrando esa venta. es que aquí los problemas cuando operas con publicidad, hay que ir hasta el final del proceso y a veces Ujú. hay muchas campañas que sí funcionan, pero no cierran ventas. Y claro, eh, es la conversación de siempre entre marketing y ventas. Yo tengo al media buyer que dice, no, pero los leads son perfectos, estos inútiles de ventas no hacen su trabajo. Y tengo el tío de ventas que dice, no, pero estos tíos de marketing me dan leads que son leads mérdicos. Claro. Bueno, todos los que trabajáis en una empresa donde hay, digamos, dos departamentos, uno de marketing y ventas, ya sabéis las conversaciones que hay entre estos dos departamentos, es amor-odio, a veces Ujú. se aman, la mayoría del tiempo se odian. Totalmente. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, pues hay que encontrar el justo equilibrio. Entonces, Ujú. el mensaje fundamental es esto, antes he hecho un cálculo de optimización de tus campañas con el objetivo de citas. Bueno, lo primero es que debías empezar quizás optimizando con el coste por lead, porque en este caso los números son mucho más razonables. Imagínate que estás en un sector en el que captar un lead te cuesta, bueno, vamos a decir 3 euros. Pueden Claro. ser más a veces, Ujú. eh, pueden ser hasta 7, 8 euros según el tipo de planteamiento que tienes, hasta 10. Da igual. Vamos a decir que trabajamos con un sector en el que el coste de adquisición de un email es de 3 euros, ¿ok? Entonces, Ujú. en este caso, si queremos 50 conversiones en una campaña, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, en este caso, 50 por 3 son 150 a la semana, y ahí es mucho más asequible, Asequible, claro. ¿de Ujú. acuerdo? Y empezamos con Ujú. esto. Claro. Empezamos con esto y ahí ya vamos a tener que realizar un trabajo de optimización inicial de estos anuncios, porque no es tan fácil
sacar un anuncio y enviar a la gente a una propuesta. En muchos casos las propuestas no son únicas. Nadie tiene algo tan bueno que es único en el mercado. Estamos en un mercado en el que hay miles de coaches, hay miles de consultores, hay miles de freelance, hay miles de médicos, hay miles de todo. Claro. ¿De Sí, sí. acuerdo? Entonces, pues primer objetivo es meter suficiente dinero, por lo menos para pasar el coste de la adquisición de leads Ujú, en la Publi y generar estas conversaciones, estas conversiones para poder dejar que la inteligencia artificial de alguna forma nos permita conseguir resultados. Entonces, para el tema del presupuesto, como ves, lo que importa es conseguir conversiones en un periodo corto al inicial para que el algoritmo pueda aprender, ujú. retroalimentar lo que es su aprendizaje y empezar a mostrar tus anuncios a las personas correctas. ¿Ok? Entonces, yo Okey. creo que esto Ujú. lo hemos explicado bien. Sí. Em, a partir de ahí, si quieres, podemos entrar en lo que es el proceso de optimización. ¿Qué hay que hacer para optimizar unos anuncios que acabas de lanzar? Eso Quizás es. sería interesante. Eso te quería preguntar, Fran. Entonces, hablando un poco de esto, ¿no? ¿Cómo se hace funcionar un anuncio? Y quizás interesante que nos cuentes también las partes que tiene un anuncio y cómo lo hacemos funcionar, o cómo lo hacéis vosotros, Fran, en la agencia. ¿Cómo se optimiza un anuncio? Ya, tú siempre Muchas ahí preguntas. haciendo preguntas inocentes y esperando respuestas ejecutivas a un tema muy jodido. Tú Ya, sé que es tienes el largo, mejor pero papel en este podcast. por supuesto, el Ya, papel más cómodo. de acuerdo. Ok, bueno, tenemos que hablar de lo que es la base de lo que sería un anuncio. Hay tres Ujú, elementos claves en un anuncio y quizás son los elementos que hay que ir creando al principio. Al principio, como todo lo que es en nuestra metodología de trabajo, nosotros vamos a recomendar sencillez. ujú. Entonces, hemos hablado antes del presupuesto, estos 150 a la semana que debías tener, siempre y cuando tu coste por lead sea de 3 euros. De 3 €. Quiero que Ujú, metas todo tu dinero en una sola campaña, ujú. ¿de acuerdo? Y aquí vamos a meter, bueno, 4 o 5 anuncios distintos y vamos a ir viendo cómo funcionan. Entonces, cuando hablo de anuncios distintos, ¿qué es un anuncio? Bueno, un anuncio son varias cosas. Ujú, Primero tenemos una imagen o un vídeo. Entonces, esto es vale. lo que le llamamos la creatividad, Ujú, ¿ok? Luego, un anuncio siempre tiene un título ujú. y según la red en donde haces publicidad, este título se va a ver de una forma u otra, pero Y siempre otra. hay un título. Claro. Y luego está el copy, el texto del anuncio. Ujú. Y dentro de lo que es el concepto copy, lo más importante es la primera frase, que es el hook. El hook, Vivimos claro. en un mundo en el que literalmente hay una guerra por la atención y si no trabajas bien estos tres elementos, que son los primeros elementos visibles normalmente cuando hay anuncios, pues es probable que vas a tener problema a que la gente deja de hacer scroll. La gente está haciendo esto todo el rato, entonces Claro, tenemos que de alguna forma ser capaz de que de haya un pararlo. proceso de, ok, ¿esto qué es? Quiero Claro. entrar, ¿ok? Ujú. Entonces, son los tres elementos que hay que ir validando al principio. Y lo mejor de todo es que en casi todas las plataformas de publicidad, los gestores de anuncios te permiten hacer pruebas A/B relativamente fáciles. Por ejemplo, para un anuncio puedes tener 5 títulos distintos Ujú. y puedes tener 5 versiones del copy distintos cambiando la primera frase. Y Claro. puedes tener 5 creatividades distintas. Distintas. Ujú. 3 imágenes y 2 vídeos, y dentro de las imágenes tener una ilustración y luego dos fotos de tu persona, yo qué sé, ¿ok? Entonces, Ujú. la primera fase es una fase en la que se va a optimizar estos aspectos. Entonces, de nuevo, estás metiendo dinero ¿para qué? Para aprender. Y claro, la mayoría de los emprendedores entra en el mundo de la publicidad con mucha ilusión diciendo, voy a Claro. tener dentro de 30 días un montón de... Resultados. Claro. Es que claro, las expectativas no son las correctas. De Ujú. nuevo, es un proceso y
yo creo que todos tenemos que reflexionar sobre lo que queremos hacer. Muchos negocios no necesitan publicidad para funcionar. Y tú Ujú, puedes decidir a forma estratégica, no, 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 yo no voy a hacer publicidad. Ok, me parece genial. Si tú has claro, tenido una conversación inteligente y consciente contigo mismo y que tomas esta decisión, es genial. Pero si te metes en la publi, no es para hacer una campaña para ver y luego ya veremos. No, es que no tiene abandonarlo. sentido. Claro. Ujú, Dices, no, yo soy consciente que quiero que mi negocio funcione con publicidad. Entonces, desarrollo una línea de actividad que nunca va a parar y voy a ir tratando de mejorar lo que estoy haciendo poco a poco. ujú, ¿Ok? Entonces, la primera fase es de hacer pruebas en estos elementos e ir aprendiendo. Y obviamente, en las plataformas luego eres capaz de ir viendo, pues, cuál de las creatividades está funcionando bien. Normalmente en esta campaña inicial, la métrica que se mira es la tasa de clic. claro. Estamos mirando un poco lo que es la atención, la captación de atención. Estamos Ujú, enfocados, digamos, en la parte alta de tu funnel. Entonces ya, pues, ¿cuánto tiempo? No lo sé, va a depender de tu presupuesto, del número de conversiones, bla, 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 bla. Pero aquí hay una primera fase donde estás haciendo una campaña más bien de lo que son tus anuncios. A veces, cuando trabajas con gente que lleva años y años en el mismo mercado y con la misma misión, es más fácil para ellos escribir anuncios que tengan sentido para sus clientes y anuncios que captan más clientes. claro. ¿Ok? Ujú, De sí, nuevo, si te lanzas en una actividad completamente nueva, es un proceso de reinvención profesional, es probable que tus anuncios funcionen peor porque este conocimiento sectorial tan importante no lo tienes. claro. Ujú, Habrá que conseguirlo con tiempo. claro. Todo esto Craquearlo también. es Claro. es madurar poco a poco. Entonces, primera fase es esta. Segunda fase es ir viendo un poco a nivel de audiencia lo que podrías hacer. La tendencia general ahora mismo es, mira, píxel libre o no ponemos nada de categorización de anuncio y dejamos que la inteligencia artificial haga su trabajo. Ujú, Estamos metidos en esta tendencia. Obviamente, desde la perspectiva del emprendedor, pues cada vez estamos trabajando con sistemas que son más cajas negras. claro. Pero bien, si los algoritmos están diseñados así, pues no vamos a ir nosotros en contra de lo que quieren, digamos, los dueños de estas redes de publicidad. Sería poco inteligente tratar de luchar contra el propio diseño del algoritmo. Desde luego, claro. ¿Ok? Ujú, sí, Entonces, cosas que antes funcionaban, que eran de asignar presupuestos a conjuntos y categorías de segmentación concretas, cada vez se están haciendo menos. De nuevo, ahí hay que ser cauto y a mí me gusta ir viendo las cosas con los números, tomar decisiones basadas en los números. En algunos negocios siguen funcionando relativamente bien este tipo de campañas y en otros ya no funcionan. Pues en función de lo que son tus resultados te irás tomando tus decisiones, pero la línea general es esta, es no creas restricciones y fricciones, deja que el algoritmo haga su trabajo. Ellos hacen pruebas al principio, enseñan, digamos, tus anuncios a distintos colectivos y ven dónde salen los positivos. claro. Ujú, Es también su trabajo y su misión, digamos, gastar tu presupuesto, pero dándote algo de resultado, porque si no tienes resultados, ellos saben que este presupuesto no va a volver a presentarse. claro. Entonces, Ujú, es el trabajo de la inteligencia artificial conectar audiencias con mensajes y publicidades. Entonces, segunda fase es tener una pequeña reflexión sobre las audiencias y a partir de ahí, pues si has lanzado 5 o 6 anuncios, em, tenías que lanzar distintos ángulos. Y quizás debería dedicarle un minuto o dos a explicar a la gente qué es un ángulo, porque en muchos casos lo que se hace es crear un solo ángulo y crear 5 o 6 versiones. Bueno, es interesante, pero a nivel de lo que es la diversidad para el aprendizaje, no deja de ser un solo ángulo. claro. Quizás definamos lo que es esto del O sea, ángulo. defínenos qué es un ángulo, sí, porque quizá la gente no lo entiende. Ok, cuando trabajas en publicidad y en comunicación en general, tienes varios avatares. Ujú, Por ejemplo, para ser concreto, yo tenía un avatar de un coach.
que ya opera en el mercado. Tenía un segundo avatar que es distinto, que sería un empresario. Claro, Ya es alguien que tiene un equipo y seguramente la preocupación de esta persona es cómo hago para escalar sin que yo haga las cosas. El coach, su tema es captar clientes, pero él lo está haciendo porque su negocio es unipersonal. Y luego tenía un tercer avatar que podían ser personas de 45 para arriba que trabajan en el mundo corporativo y que se sienten vacíos y que les gustaría desarrollar un negocio online, una actividad paralelo. Ujú, paralela. ujú. Como ves, ahora que te concreto un perfil, un avatar, ves que la historia que tengo que contar es algo distinta. Claro, En desde fine, luego. no sé si todos tenían los mismos, podemos meterlos en el mismo producto o no, pero es probable que sí, que va a funcionar. Ujú. ¿Ok? Entonces, estos avatares es tener claro sobre quién es tu público ideal y cuando haces pruebas de anuncio, a mí me gusta al principio probar ángulos distintos. ¿Ok? Ujú. No solamente derivados del mismo ángulo, sino que ángulos distintos. Luego, una vez que sabemos que estos ángulos funcionan mejor que otros, estos los podemos a su vez optimizar con lo que hemos Claro. contado antes. Ujú. Pero la primera cosa es de saber cuáles son los ángulos que mejor funcionan para mí. ¿Ok? Entonces, en esta fase de, hemos completado lo que es la fase de optimización de los anuncios. Hemos hecho un pequeño trabajo de optimización de audiencias, hemos hecho un pequeño trabajo de optimización de ángulos. Ya tenemos todo para realmente optimizar la campaña y ahí Ujú. vamos a empezar a meter más dinero en lo que son los ángulos que mejor funcionan y las combinaciones de imágenes, título y hook que mejor funcionan. Entonces, esta fase inicial pues claramente es al menos un trimestre donde lo que estás haciendo es aprender a trabajar Claro, y optimizar con tus la anuncios, publicidad. claro. Ujú. Y cuando haces esto, sorprendentemente, todos los mensajes que estás viendo en redes de los resultados de la publi son inconsistentes. Cuando haces ese trabajo de optimización de anuncios, pues los resultados empiezan a ser mucho más consistentes. ¿Por qué? Porque el dueño del negocio ha aprendido. Ujú. Y lo difícil de la publicidad es que realmente es una praxis nueva para mucha gente. Estamos interpretando no en base a nuestra intuición, que es lo que hacemos todo. Y algunos Totalmente. tenemos buena intuición y otros no tan Regular. buena. Claro. Y la intuición, cuando tú estás en un estado de febrilidad, de inquietud, tu intuición se nubla. La Ujú. intuición funciona cuando estás en un estado de tranquilidad y paz y escuchas un mensaje desde la calma. Ahí Claro. puedes fiarte de tu intuición. Si Ujú. estás en estado en modo pánico y que ahí escuchas tu intuición, lo más probable es que estés escuchando tus miedos Claro, tu y que esto no va a desesperación, funcionar. total. Ujú. Entonces, en publicidad se trabaja con números y la gente no sabe trabajar con números, ¿ok? Entonces, lo primero es aprender a analizar lo que es el resultado de tus campañas en función de estos números. Y de nuevo, esto es un aprendizaje, que nadie se Ujú. sienta mal, nadie nos enseña esto. Obviamente tendrás que aprender a trabajar con cuadros de mandos, a entender mejor la dinámica de los números y más aún a entender mejor cómo podemos influir en un número. Claro. Ujú. Porque en general, en los sistemas digitales son ecosistemas conectados y cuando tocas algo, puede que mejore, pero resulta que vas a joder otra cosa del mismo sistema. Ujú. Y la gente tiene un pensamiento lineal. Si hago esto y meto 2 veces más, pues entonces voy a Pasa ganar esto. 2 veces más. No funciona así. ¿De acuerdo? Claro. Porque cuando Ujú. incrementas todo funciona en tu funnel, imagínate, y tienes una tasa de conversión, yo qué sé, del 3% en el funnel. Dices, pues voy a meter el triple y voy a tener el triple de ventas. Pues no, porque al escalar, básicamente pagas un coste para pedir más atención y ahí se degradan los números y a lo mejor estás a unas audiencias que no terminan de escalar en volumen y ahí llega un momento en el que se degradan tus resultados. Es correcto.
digamos, la tasa de resultados se degrada, pero la tarta, el tamaño de la tarta al que tú accedes, tiene que crecer. Claro. Y esta Ujú. dinámica no es nada natural para la gente no lo entiende. La gente hace una campaña, trabaja con un media buyer. El media buyer consigue resultados por suerte o no, o por arte, o por Claro. ciencia, ¿de acuerdo? Ujú. Y mira, he hecho una campaña, he metido 1000 y he sacado 15.000. Claro, entran ahí diciendo, pues quiero esto todos los meses. Tema complicado porque estamos hablando de un ROAS de 15 y no es muy normal, ¿ok? Y en general estos ROAS disparados se hacen en inversiones muy pequeñas Ujú. y cuando los escalas, pues rápidamente los ROAS se mueven en una horquilla más natural y obviamente es fundamental ser capaz de interpretar esto. ¿Mi ROAS está bajando? ¿Es un problema? Pues no, siempre y cuando al final estás cada vez vendiendo a más y más Más. personas. Claro, claro. Hay dos aspectos que hay que ir manejando y el análisis de los datos es algo sumamente complicado y es algo que con Juan en las sesiones de soporte del club em, enseñamos a la gente y esto obviamente la gente cree que de la noche a la mañana te tomas una píldora y eres capaz de trabajar con números. No, es un aprendizaje como siempre, pero obviamente en un mundo cada vez más digital, en un mundo en el que cada vez vas a tener más datos y vas a tener infoxicación de información. Y ya estamos en esto. No solamente Totalmente en los contenidos sumergidos. en redes, Ujú. pero en todo. Tienes que Sí. ir aprendiendo a leer las cosas y a sacar al final acciones y aprendizajes útiles de todo esto. Y no Ujú. es fácil, ¿no? No, y hay que ser Pero paciente y bueno, pues aprender y estar ahí, pues eso, con sobre todo porque no hay un manual inequívoco. Cuando estás claro. haciendo esto, y de hecho yo en las mentorías más avanzadas donde acompaño a negocios que facturan millones, cuando interpretamos los resultados, eh, pues vemos que hay muchos aspectos distintos, porque de vez en cuando, mira, para que lo entiendas, Ujú. imagínate, estás trabajando con un media buyer y de repente dices, no, lo pago demasiado y tienes una reunión con él y dices, tienes que reducir lo que es tu cuota mes. Ok, él lo hace, pero obviamente lo hace haciendo que, dejando de hacer una serie de cosas que hacía para ti. Claro, obvio. Y de repente te topas con que 3 meses más tarde, el ROAS de tus anuncios ha bajado mucho. Ujú. Entonces tú crees: "No, pero es táctico". No es táctico, ¿me entiendes? Es una Claro. decisión que has tomado y lo complejo de los sistemas, Ujú. sobre todo, sistemas interconectados, es el efecto retardado. Tomas Ujú. una decisión y no pasa nada. Dices: "¡Ay, qué buena decisión he tomado!". Y luego, 3 meses más tarde, dices: "Oye, no funciona". Mm. Claro, viene la Entonces, claro, consecuencia. Claro. cuando estás Ujú. analizando todo el sistema, tu comunicación, la captación de leads, cómo nutres la relación con los clientes, la calidad de las citas, el proceso de llamada, estás analizando literalmente todo el sistema de marketing y ventas ahí. Ujú. Entonces, claro, es muy fácil meter la gamba y romper cosas que están funcionando. De hecho, nos pasa a todos. Pero bueno, para esto, creo que la gente más avanzada debía valorar el hecho de tener un pilotaje de un mentor, porque el ojo externo siempre te trae frescura que tú no tienes, porque estás Claro, metido en estas cosas, porque seguramente era una decisión coherente la de reducir la cuota mes de este media buyer, pero es que al final te ha salido más caro que el ahorro que has conseguido. Entonces, claro. cuando detectas esto, pues, okey, vamos a ir viendo si esto es el problema. ¿Qué hacemos? Volvemos a Ujú. hablar con esta persona, pedimos perdón, pedimos que vuelva a hacer las cosas que hacía y esperamos 3 meses. Se, rehacen, volvemos a conseguir los buenos resultados y entonces sabemos que era el tema. Y no hay nada escrito, nadie es capaz de leer una bola de cristal diciendo: "Es esto". Puedes tener experiencia e intuición y decir: me vuelo a esto". Y en Claro. general, conversaciones que yo mantengo con mis emprendedores más avanzados apuntan siempre a cosas que no son, Claro. ¿vale? Porque es Ujú. difícil, cuando tú has tomado una decisión organizativa, es difícil desdichar la decisión que has tomado. Ujú.
¿de claro. acuerdo? Sí, Entonces, es interesante tener un ojo fresco y externo que te diga las cosas tal como son, o que por lo menos te dice, ¿qué tal si estudiamos esta pista? claro. Ujú. Y ahí a menudo no estás muy conforme con lo que escuchas, pero bueno, si entiendes que realmente al final, si tu funnel vuelve a funcionar mucho mejor, pues obviamente ganas tú. Pues el ego básicamente tiene que ubicarse en su sitio, Claro, donde le corresponde y a veces pues metemos la gamba y hay que volver atrás. eso Entonces, es. realmente lo importante cuando estás trabajando con publicidad es aprender a trabajar con números, Ujú. conocer lo que es el método científico, Que ¿ok? ya hablaremos, que lo tengo preparado. Vale, pues entonces lo dejo para más tarde. Ah, Claro. y ser capaz de trabajar con unas herramientas que son súper útiles y procedimientos que te permiten realmente identificar aprendizajes y cosas que van a mejorar tu claridad sobre el desarrollo de tu negocio. Bueno, yo creo que Ujú. ya a nivel de lo que son las campañas de optimizaciones hemos hablado bastante. Sí. No sé si, Frank, nos quieres contar un poquito sobre el ROAS, que lo has mencionado antes, así a modo ejecutivo, sabiendo un poco que, bueno, pues es el retorno de esa inversión que haces, ¿no? El ingreso por ventas entre la inversión por 100, bueno, esa es la fórmula como matemática. Contarnos un poco, pues eso, ¿no? Cuando hay emprendedores que hacen un lanzamiento y esperan obtener un ROAS y luego en el lanzamiento siguiente esperan obtener lo mismo. ¿Tiene sentido basarse en eso? ¿No? Un poco a modo así ejecutivo. Hombre, el ROAS es una métrica y, Ujú, es interesante. Es consistente. Bueno, va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, en publicidad, básicamente empiezas el año con un coste de publicidad más bajo y terminas el año con las campañas de Navidad y el Black Friday y con el coste de visibilidad más alto. claro. De por sí ya hay cierta estacionalidad en el coste de la publicidad, ¿ok? Ujú, Y como puedes ver, pues el ROAS, en función de si cambias tu lanzamiento y lo haces en enero o lo haces pues en en noviembre. diciembre o en noviembre, Ujú, pues es claro, probable que el ROAS sea distinto. claro. Ujú, Con lo cual, pues primera reflexión. Y el ROAS, de nuevo, es una medición parcial. Realmente lo que te interesa es el volumen de ventas y el coste de adquisición de clientes. Ahí ujú, sí son indicadores más fieles. Bueno, todos entramos en procesos en el que queremos replicar cosas que ya hemos hecho en lanzamientos. Am, yo, por experiencia, es difícil que los resultados en un lanzamiento estén consistentes. Y de hecho, ujú. ahora mismo estamos acompañando a uno de nuestros mentores en un lanzamiento. El año pasado había tenido un anuncio que se viralizó Ujú, y, claro, les permitió llegar a muchas más personas a un coste increíble y este año no se está replicando esta misma dinámica, aunque claro, hayamos de forma consciente, mantenido parte de la inversión al anuncio del año pasado, pues claro, cuando lanzas cosas, estás creando unos resultados que se basan en lo que es la optimización que hace el algoritmo en estos momentos. Cuando claro, paras tu campaña, el algoritmo, cuando lo vas a volver a reactivar, vuelve a reactivar desde el punto en el que lo reactivas. Y ahí el contexto ha cambiado, el entorno claro. ha cambiado. Ujú, Tú no sabes quién está haciendo lanzamientos en estos momentos y el algoritmo hará su trabajo de optimizar tu anuncio, pero en el momento en el que lo activas. claro. Y es por eso que Ujú, de forma general con las personas que están invirtiendo dinero de forma perpetua en anuncios, a veces yo prefiero no escalar un anuncio. Yo sé que este anuncio me da estos resultados y mantener este anuncio durante más tiempo es más inteligente. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo anuncio, un nuevo ángulo y poner una capa adicional que nos permita llegar a más personas. ujú, Porque cuando aceleras, este anuncio funciona muy bien, vamos a escalarlo. Ok, en general lo haces, pero lo que estás haciendo es también reducir el tiempo de vida del anuncio y cuando claro. quieres
acelerar los resultados, siempre en Facebook son muy listos, Meta, y te van a robar la cartera. Cada vez que ven que, ok, tú quieres más, entonces te dicen, ok, Dame trae, más. trae. Claro, Yo te doy más, pero trae, trae. dame más. Entonces, Ujú. es un cursor que hay que tener y la consistencia también pasa por tener varios anuncios que funcionan en paralelo. Entonces, bueno, yo creo que los ROAS normales de campañas, si tienes un ROAS entre 1,5 y 3, dependiendo de la inversión que tienes y dependiendo de las ventas que eres capaz de sacar, todo puede ir perfectamente en tu funnel. Claro. Ujú. Y ahí lo que ves en redes son ROAS de 15 y cosas locas. No estoy diciendo que estos datos son falsos. No, no, pueden ocurrir. Pero claro, puede ocurrir que tengas suerte, pero ¿es probable tener suerte todas las semanas? No mucho, Pues ¿verdad? no, claro que no. Ujú. Entonces, pues claro, cuando ocurren estas cosas, disfrútalas, ¿ok? Es genial, pero tampoco debías considerar que esto es el funcionamiento estándar promedio, porque si no, tienes un problema con las campañas. Y tengo a gente que hace Ujú. campañas, analiza sus números, el ROAS del 7 y dice, nada, dejo de hacerlo, esto es una mierda, Ya. Ujú. ¿ok? Sí. ¿Por qué? Porque vienen de un lanzamiento en el que han hecho un ROAS de 15. Claro, bueno, si es Y van que a ir buscando toda su vida otra vez un ROAS del 15. Y van a despedir el media buyer, van a cambiar sus anuncios, bla, 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 bla. Cuando, oye, un ROAS del 7 yo creo que para muchos negocios sería tan solo un sueño. claro, desde luego. Entonces, claro, es difícil cuando empiezas, digamos, demasiado bien, es difícil tener las expectativas correctas sobre lo que estás haciendo. Entonces, Ujú. siempre es mejor tener resultados más escalonados y poco a poco que el pelotazo de la noche a la mañana, porque esto te distorsiona y te niebla la vista, desde luego. Claro. Bueno, Fran, yo creo que un capítulo súper interesante, da para mucho esto de la publi, vamos a seguir hablando de ello. Yo Ok, quería mencionar que, bueno, que está por ahí rondando un lead magnet súper interesante que es sobre el anuncio perfecto para generar citas, donde se recoge un poco pues todo esto, ¿no? Las partes del anuncio y este sistema de optimización que hacéis en la Transformateca, concretamente en la agencia, así que lo vamos a dejar por todas las plataformas donde aparece este episodio para que quien quiera se lo pueda descargar. bien. Y bueno, pues nada. Una cosa, porque Sí. ahora me estás hablando de la transformática, entonces es cierto que nosotros hacemos las campañas para nuestros clientes de agencia, pero en el club enseñamos a la gente a que ellos ejecutan las campañas y el método es el mismo. Ujú. La única diferencia es que en la agencia obviamente tienen las personas que trabajan para mí que ejecutan estas campañas para ti, mientras en el club te enseñamos el método, ¿ok? Simplificado, pero al final el método es el mismo, ¿ok? La Claro. estrategia es la misma. Entonces, en el club obviamente hablamos de la publicidad y ayudamos a la gente a que vayan mejorando sus resultados en do it yourself. Ujú. Muy interesante también. Al final, el método que funciona se replica también en el club, ¿no? Para que la gente lo ejecute. Pues nada, en el próximo episodio seguiremos hablando de Publi, concretamente de los errores que cometen muchos negocios digitales, ¿no? A la hora de invertir. Así que, pues nada, Fran, seguimos aportando, te sigo exprimiendo y sacando valor y todo lo que, y experiencia, ¿no? La experiencia que tú tienes y que nos vayas contando un poquito también de esos errores, ¿no? Que se cometen al principio. Perfecto. Chao, Pues chao. nada, nos vemos, chao.